Estamos de vuelta y estamos terminando de trabajar con la modulación de amplitud, pero muy especial, que es la modulación OK, que es prendido y apagado. Ya hemos avanzado bastante y estábamos cerrando diciendo que yo también de aquí podía calcular la potencia. Y después vamos a trabajar a profundidad con la distancia mínima para hablar sobre la fortaleza frente al ruido. ¿Ok? Ahora pasamos a lo que adivinen, igual que en el caso analógico, disculpen que me estoy tomando un tecito, al igual que en el caso analógico, siempre es el más difícil, siempre, siempre, siempre. Entonces, pero vamos a hacer una trampita, ya van a ver. Primero, observen que la modulación FSK implica que tenemos a veces frecuencia alta y a veces una frecuencia baja. ¿Ok? La frecuencia alta la vamos a representar como alrededor de la portadora hacia arriba y la frecuencia baja alrededor de la portadora, pero hacia abajo, por esta recta. ¿Ok? Entiendan que en la señal nunca se va a hacer presente la frecuencia de portadora. La usamos porque la tenemos como referencia y vamos a ver que de allí vamos a poder sacar ancho de banda, etcétera, etcétera, y vamos a necesitar, digamos, mantenerla viva, aunque físicamente lo que aparecen son dos sinusoides, una de frecuencia alta y otra de baja. Aquí fíjense que aparece también lo que ustedes vieron en FM, que se llama la desviación en frecuencia. En este caso es mucho más fácil que en FM, porque esto es discreto, o sea, esto es binario. Entonces tengo eh, una desviación de frecuencia hacia arriba y una desviación de frecuencia hacia abajo. O sea que ya podemos darnos cuenta que la distancia entre las dos frecuencias es 2 F delta. Eso implica efectivamente la dispersión que tiene esta modulación en frecuencia. ¿Ok? Muy bien, ya ustedes saben cómo es la señal en tiempo y vamos a hacer un modelo matemático también. Fíjense qué maravilla, se consigue un modelo matemático usando un BDT que solo existe en mi imaginación, ¿ok? Y ese BDT puede tomar solo valores de 1 - 1. Perfecto, porque cuando BDT valga 1, observen que la frecuencia de este coseno es Fc más F delta, o sea, F alta. Y cuando BDT valga -1, usted va a tener como frecuencia Fc menos F delta, que es F baja. Y eso es lo que se visualiza aquí. ¿Ok? Les cuento, y además, si ustedes revisan mis apuntes, se van a dar cuenta que ya aparece la deducción completa haciendo lo siguiente, fíjense. Se escribe esto como coseno A, coseno B, menos seno A, seno B, después se hacen unas trampitas y se saca BDT para afuera, porque sacarle la transformada a algo que tiene lo aleatorio metido dentro del argumento del coseno es una tragedia. ¿Ok? Bueno, decidí que ya no voy a hacer eso más, hace ya unos cuantos años, que era un gasto de tiempo innecesario y era agobiante también para el estudiante, pues una demostración muy larga, muy pesada. Entonces decidí demostrarles esto de una manera muchísimo más sencilla, que es la siguiente. Esto que les voy a explicar ahora va a aplicar muchas veces a futuro. Que usted pueda mirar o pensar a una señal que está compuesta con dos formas de onda como la suma de otras dos señales. Por ejemplo, en este caso particular, fíjense que aquí tengo frecuencia alta, frecuencia baja y frecuencia alta. Eso es igual a sumar estas dos señales, ¿verdad? Pero resulta que cada una de estas señales es una oca, porque aquí hay cero, sinusoide, cero. Y aquí hay sinusoide, cero, sinusoide. Solo que una de las frecuencias, una de las oca está alrededor de la frecuencia baja y la otra alrededor de la frecuencia alta. Entonces, listo, como son ortogonales, porque cuando una está prendida, la otra está apagada, yo puedo sumar las DEPs. ¿Ok? Aquí las transmisiones de bits son independientes. Que venga un 1 ahora no dice nada de si el próximo va a ser un 0 o 1, porque hay independencia. Entonces, estadísticamente puedo sumar las DEPs. ¿Ok? Entonces, de esa manera, me salto toda esa operación horrible de representar esto que si coseno A, coseno B, es una cosa larguísima. Si tienen curiosidad, mírenlo, pero nada más para que vean el horror que es, ¿no? Y antes yo lo daba escribiendo en el pizarrón.
Entonces, y para nada, porque efectivamente haciendo esto llegamos instantáneamente a cuál es la DEP. Yo sé la DEP de una señal OK y la de la otra también. Son igualitas, solamente que una está centrada en F alta y la otra está centrada en F baja. ¿Ok? Y fíjense que cuando escribo la expresión, efectivamente estoy sumando 4 deltas, 2 que corresponden a la frecuencia alta, 2 que corresponden a la frecuencia baja y 4 sinks, sin cuadrado. Usted mira, profesora, pero que aquí hay 2 nada más, sí, porque estoy dibujando solo el lado positivo de la D. Es una cosa que les quiero reforzar. Cuando yo les pido a usted la DEP, usted tiene que pintar los 2 lados. Yo me tomo la libertad de hacerlo porque estoy tratando de enseñarles algo para que no me quede todo tan apiñado y solo le dibujo el lado positivo. Pero la densidad espectral tiene el lado positivo y el lado negativo. Toda señal real tiene una DEP que tiene simetría par. Entonces tenemos el lado positivo y el lado negativo. Hago bastante énfasis en eso. Entonces, mírense qué maravilla, ya tenemos la DEP. La DEP son dos encuadrados, ¿verdad? Uno centrado en FA y la gran pregunta es, ¿cómo consigo cuánto vale este punto? Ya se los expliqué. Usted se viene esta expresión matemática, este sin cuadrado es el que corresponde a este, y busca que el primer corte corresponde cuando este argumento vale 1. Y allí usted despejará que este punto se llama F alta más F bit. Este punto se llamará F alta menos F bit. Este punto se llamará F baja más F bit. Fíjense que es B mayúscula y B minúscula. Y este se llamará F baja menos F bit. Y aquí para variar encontramos el horror de lo que implican las modulaciones en frecuencia. Terrible. El ancho de banda, horrible, ¿no? Entonces ahí empiezan los dolores de cabeza. Vamos a empezar por calcularlo de manera precisa. Como vamos a tomar solamente el primer lóbulo de cada uno de los 5 cuadrados, el ancho de banda se va a medir de aquí a aquí. Y alguien me pregunta, ay, profesora, pero esto va a quedar vacío. No, 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 no. Acuérdense que esto es ilimitado y esto también. ¿Ok? Pasa que yo por flojera pinto unos pocos lóbulos. Entonces el ancho de banda es todo esto. Horrible. ¿Ok? ¿Cómo lo calculo numéricamente? Bueno, fíjense, esto es muy fácil. Esta distancia es muy fácil porque es F alta menos F baja. Fíjense que si usted resta estas dos ecuaciones, F alta menos F baja, FC se va y le queda F delta menos menos F delta, o sea, 2F delta. Es decir, que esta distancia es 2F delta. ¿Ok? Pero aparte me queda este lóbulo y este lóbulo, que ya sabemos que cada uno es F bit. Entonces, por eso es que el ancho de banda me queda igual a 2F delta más 2F bit. Ustedes recuerdan, acabamos de ver que el ancho de banda de OK es 2F bit y este en cambio es 2F bit más 2F delta. Y de esto se dan cuenta las personas que insisten en usar la modulación en frecuencia, porque en realidad uno lo vivió cuando vio AM y FM. Las relaciones señal-ruido de FM son brutalmente más grandes que las de AM. Entonces, se insistió, mientras existía el mundo nada más de modulaciones binarias, no, 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 vale, vamos a trabajar con FSK, vale. Y entonces alguien se da cuenta y dice, bueno, ya va, espérate. O sea, yo puedo agarrar esto y hacerlo tender a cero. O sea, oye, ¿verdad? Es una buena idea, porque entonces el ancho de banda se va a acercar al de Oca, que es 2F bit nada más. Bueno, y déjenme decirle que eso lo trabajó con mucha seriedad. Se trabajó con mucha seriedad en un estándar que corresponde a lo que se llama GSM, que es un estándar que todavía sobrevive en el mundo. Es un estándar que se surgió en los años 80 y que en Venezuela, hasta que yo me vine, todavía las operadoras tenían eso. En uno de los, yo no sé cómo está la situación ahora, francamente, he perdido la conexión. Entonces, efectivamente esa idea es muy buena, pero, aquí les voy a poner el pero de que no tengo tanta libertad como yo creo, porque una de las cosas que quiero asegurar
es que la detección entre esas 2 frecuencias sea más o menos confiable. Entonces, me dicen: "Te voy a dar permiso para que reduzcas esto que está aquí, pero que me mantengas la ortogonalidad entre las 2 sinusoides para que la detección sea mucho más confiable". Entonces, okey, vamos a ver qué significa eso. Matemáticamente, yo se los he dicho que la ortogonalidad, lo dije desde señales, se determina haciendo la integral del producto de esas 2 cositas. En este caso son señales S1 y S0, y yo lo que quiero es que esa integral de cero, si esa integral de cero, yo diré que S1 y S0 son ortogonales, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense que aquí en la expresión matemática de los cosenos no puse las amplitudes, solo puse los cosenos, porque igual lo voy a igualar a cero. Entonces no hace falta que aquí yo lleve la cuadrado, ¿para qué? Si voy a igualar eso a cero. Bueno, aquí desarrollo coseno A, coseno B, como coseno de A más B sobre 2 más coseno de A menos B sobre 2, y eso es lo que escribí aquí. Ups, tengo una conexión a internet inestable. Déjame ver si me están escuchando. Alguien que me dé una manito. Creo que no me están siguiendo. Sí, ok, gracias. Perfecto. Es que me apareció y he tenido problemas. De hecho, ayer vino el técnico y de hecho estoy pensando en cambiarme de operadora, porque tenía una falla. Ah, por cierto, se las voy a comentar porque me pareció interesante. Resulta que la señal si llega con mucha intensidad, produce, o sea, uno no me está llegando la señal y entonces se te va el programa, etcétera, etcétera. Bueno, si tienes mucha, uno lo nota porque tiene intermitencia en la transmisión, eso lo aprendí ayer. Tienes intermitencia y eso es lo que ellos les dicen, ahí está pasando algo con los niveles de potencia. Lo cierto es que les cuento que la solución al problema, y en verdad que casi no nos ha fallado, ahorita vi que decía que tenía inestable la conexión, no, me puso un atenuador, eso es todo, a la entrada del módem. Así que fíjense, todos los días aprende uno algo nuevo. Bueno, yo no sabía ciertamente que si se saturaban, no me lo imaginaba, pues, pero es lógico. ¿Ok? Bueno, lo cierto es que esto tendría que ser igual a cero. Entonces, fíjense que yo sé que F alta más F baja, usando la expresión que está al comienzo, F alta más F baja, me da 2F de portadora, 2F portadora. ¿Ok? Y eso es lo que sustituyo aquí. Fíjense que aquí el 2 se lo multipliqué a este 2. ¿Ok? Y F alta menos F baja ya también sé que da 2F delta. Y eso fue lo que inyecté aquí. Resulta que cuando usted suma dos cosenos de argumentos distintos, la única forma de que esa suma dé nula es que cada uno de ellos se anule de manera especial, o sea, específica, porque la suma nunca se va a cancelar para todo t. Entonces yo hago esta integral y me da un seno. Y al final, no la voy a hacer porque es parecido a lo que hice hace un ratico. Al final, fíjese que al integrar esto le va a quedar seno de 4pi fc y el t lo va a tener que poner en t bit porque en cero va a dar cero, seno de cero va a dar cero. Y entonces 4pi por fc por t bit, yo lo tengo que igualar a kpi para que el seno de eso me dé cero. Y exactamente lo mismo va a pasar con este argumento. Entonces yo lo que tengo que forzar es que 4pi por f delta por t bit me dé también un número entero de pis, que no es el mismo, ¿no? K y L no son iguales. ¿Ok? De allí se desprende, pongan atención porque esto es muy importante, de allí se desprende que la desviación se despeja y se exige para la ortogonalidad que la desviación no sea cualquier valor que usted le dé la gana, no, tiene que ser múltiplo entero de f bit cuarto. Y lo mismo le pasa a la frecuencia de portadora. Tiene que ser un número entero de f bit cuarto. Fíjense que allí, si a mí, si en este momento paramos y yo les digo, ¿qué valor de acá escogerían ustedes? De inmediato ustedes dicen, oye, tengo que escoger el más chiquito, para que la idea es reducir el ancho de banda, ¿verdad? Tengo que reducir F delta. Entonces, deme el más chiquito, vamos a poner K igual 1, ¿no? Entonces, me saldría
que F delta es F bit cuarto, y como la distancia entre las dos frecuencias es el doble, la distancia sería F bit medios. ¿Ok? Quiero llamarles la atención porque cuando veamos OFDM, en la última clase de este semestre, yo voy a volver a tocar este tema. Pero les voy a decir que en vez de poner una distancia de F bit medio, en ese momento vamos a escoger F bit. Y la distancia entre portadoras va a ser F bit, que es válido, porque es como poner aquí K igual 2, también se cumple. Pero aquí nosotros vamos a aceptar que si K es igual 1, hay ortogonalidad y está bueno. ¿Ok? Entonces, esto se va a unir a lo siguiente que les voy a explicar. Además de esa condición que acabo de escribir, si yo pretendo conseguir bases ortogonales, es porque los cosenos de F alta y F baja van a ser ortogonales. Haciendo algo similar, una demostración similar en cuanto a las bases, fíjense que pongo una amplitud K y después estoy forzando a que esto de 1, entonces la segunda integral trato de anularla, la que tiene la del seno, la integral coseno me da seno, y eso me genera este resultado que es muy parecido al de este resultado, miren, idéntico. Pero en vez de con F delta y con F portadora, ahora es con F alta y F baja. Entonces, otra exigencia adicional, pongan atención. Necesito que F alta también sea múltiplo entero de F bit cuarto y que F baja también sea múltiplo entero de F bit cuarto. Obviamente M tiene que ser menor que N porque esta es la frecuencia baja. ¿Ok? Entonces, esto parece que es algo que no se puede conseguir. Pues le digo que no, porque el estándar GSM se basa en esto y tiene transmitiéndose desde el siglo pasado. Así que eso es factible, pero yo además se los demuestro con un ejemplo. ¿Ok? Un ejemplo que tiene números absurdos, pero que matemáticamente me ayuda a que ustedes vean que es factible. ¿Ok? Bien, supongamos que tengo una modulación binaria, FSK, con una tasa de transmisión de 1000 bits por segundo. Fíjense que ahí no dice, sino lo que acabo de decir, sino que dice la cual se envían, o sea, los bits se envían a 1000 bits por segundo. Eso es, repito, la velocidad de transmisión o la tasa de transmisión en bits por segundo. Escogí porque por capricho me gustó una frecuencia de 10.500 Hz para la frecuencia alta y una de 9.500 Hz para la baja. Entonces, la gran pregunta es si ustedes creen que podría ser que U1 fuese el coseno de 2pi alta multiplicado por este factor y la base 2 sería esta, ¿verdad? Multiplicada por ese mismo factor. Fíjense, un detalle importante que quiero aclarar. Intuitivamente, cuando usted tiene dos frecuencias distintas, sean ortogonales o no, usted necesita en principio dos bases, porque de ninguna manera usted puede representar un coseno de 1 kHz con otro de 2 kHz. Eso es imposible. Eh, Coseno de 2 kHz es igual a 8 coseno de 1 kHz. Eso es imposible, ¿verdad? Entonces, por eso es que ya de plano yo defino dos bases. Pero la pregunta aquí se concentra en las amplitudes. Entonces yo me vengo aquí a la lámina pasada y me doy cuenta que la amplitud efectivamente es raíz de 2 sobre t bit, sí, solo si esto se cumple. Es decir, tengo que chequear que estas frecuencias, esos valores que por capricho elegí, sean múltiplo entero de f bit cuarto. Veamos, f bit cuarto vale 250. Es la cuarta parte de 1000, que es f bit. Y si ustedes se dan cuenta, en 10.500 caben un número entero de 250. ¿Ok? Igual pasa con 9.500. Yo lo veo rapidito porque, por ejemplo, en 500 caben 2, en 1000 caben 4, en 10.000 caben 40. Es decir, que claramente ambas frecuencias son múltiplo de 250. Por lo tanto, estas amplitudes están bien pensadas. Ya sabemos que en esta transmisión estas amplitudes están bien pensadas. Fíjense una cosita, que si yo les pido que me digan cuánto vale la frecuencia de portadora, ustedes saben que si ustedes suman F alta más F baja, les da dos veces la frecuencia de portadora. Si sumamos esto, ¿verdad? Nos damos cuenta que nos da 19.000, ya va, ¿dónde está?
Ajá, aquí está, 10.500 sería 11.000, daría 20.000. Y entonces yo puedo tener la frecuencia, eso es 2 veces FC. O sea que basta que la divida entre 2 para tener la frecuencia de portadora. Lo cierto es que la semisuma me da 10.000, que también es múltiplo entero de F bit cuarto. Y me falta demostrar que F delta, ¿verdad? Que es la distancia entre estas dos, ¿verdad? Cuando resto 10.500 menos 9.500 me da 1.000. O sea que todas las condiciones que se pidieron aquí, esta, la frecuencia, la desviación en frecuencia es múltiplo de F bit cuarto, la frecuencia de portador es múltiplo de F bit cuarto, y F alta y F baja también lo son. ¿No? Les llamo la atención en que las frecuencias están bastante, por lo menos 10 veces por encima de esta, ¿no? Y eso es algo en que yo les he insistido, que se supone que ustedes tienen que entender que las frecuencias de portadoras tienen que ser sustancialmente mayor que la frecuencia del mensaje. De hecho, en el analógico también se empleaba, había una regla en donde el ancho de banda del mensaje, que yo por ejemplo la llamaba W, tenía que ser mucho menor que FC, siendo ambas en Hertz. Y eso aquí también se cumple. ¿Ok? Entonces fíjense que sí es factible. Aquí les voy a hablar, otra vez me sale que la conexión es inestable. Cualquier cosa, si pueden, me avisan hasta que se me caiga la señal, si es que se me cae. Bueno, fíjense que el estándar GSM partió de una señal que tenía mínima distancia entre F alta y F baja. ¿Ok? Se eligió, vamos a ver que me están haciendo una preguntita. Lo último que dijo antes que es factible. Ajá, es la lámina anterior, déjame irme para atrás para acordarme. Que es factible, ya me acordé de que, porque a mí se me olvida rapidito lo que dije. Es factible en el sentido que uno puede crear una situación real eligiendo la frecuencia alta y la baja, que sean múltiplos enteros de F bit cuarto, y que también la desviación y la frecuencia de portadora lo sean. O sea, porque parece que, oye, es mucho pedir. Pero además se satisfacen cosas como que las frecuencias son bastante más altas que la tasa de transmisión. A eso me refiero que son factibles. Claro, repito, ojo, yo les pongo ejemplos ridículos. No sé, he tenido que poner ahí 10.5 megahertz, 9,5 megahertz, eh, 1 megabit por segundo, qué sé yo. He debido poner valores más altos, pero simplemente me fue más cómodo trabajar con esa frecuencia. No sé si te queda claro, Adrián. O sea, la factibilidad viene dado por eso, ¿no? De que sí es posible conseguir, y fíjense que F delta resultó ser 500, ¿ok? Que eso es lo que define al final la distancia, tiene que ver con la distancia entre portadores, entre F alta y F baja. La distancia es 2 F delta, y fíjense que la distancia entre estas dos efectivamente es 1000. Ok, entonces les decía que en los años 80 querían trabajar con FSK, sabían todo esto que les acabo de decir, que es una tragedia, que el ancho de banda tiende a ser muy grande, y alguien dijo, no, 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 espérate, vamos a aprovecharnos de que podemos minimizar a F delta. Eso sí, lo podemos minimizar, hacerlo chiquitico, pero sin dejar de cumplir esto. Entonces, pareciera lógico que íbamos a usar K igual 1. ¿Ok? Entonces, efectivamente, eso se escogió y eso generó un ancho de banda, fíjense bien, acuérdense de este número porque me voy a devolver a la densidad espectral, ¿ok? Fíjense, aquí el ancho de banda es 2 F bit más 2 F delta, pero recuerden que F delta la fijamos como F bit entre 4, o sea, 2 F delta es F bit medios. Entonces, fíjense que me va quedando un ancho de banda de 2 F bit más 0.5 F bit. Ojo, no es una maravilla, pero es algo es algo. O sea, tenemos efectivamente, estamos acercando esta frecuencia sin dejar de perder la ortogonalidad. Eso lo decidió el comité que estudió GSM, ¿verdad? Y presentó lo que se llama, le quitó la F, lo llamó Minimum Shift Keying.
El que lee esto no entiende que hay una modulación en frecuencia, pero es un estándar internacional que es, ellos han podido poner MFSK, es decir, Minimum Frequency Shift Keying, pero no, decidieron dejar solamente Minimum Shift Keying y ya todo el mundo sabe que eso es una modulación de frecuencia binaria y que tiene una distancia entre portadoras que es F bit medio. Listo. ¿Ok? No se quedaron contentos con eso, sino que decidieron ver cómo lograban reducir aún más el ancho de banda, porque ya no podían bajar de aquí, el K más chiquito que podían usar era uno. Y se les ocurrió insertar un filtro cuya respuesta impulsiva, el filtro gaussiano es muy curioso, porque HDT es una campana de Gauss, es a la menos t cuadrado, es decir, multiplicada por cositas, pues, ¿no? Y HDF también, o sea, HDF es E a la menos F cuadrado. Bueno, ese filtro insertado en el transmisor logró reducir el ancho de banda de manera importante y por eso es que GSM se hizo famosísimo, porque a pesar de tener una modulación en frecuencia, tenía un ancho de banda razonable. Específicamente era como de porque todavía hay gente que transmite en este estándar, es de 200 kilohertz, que es un ancho de banda bastante aceptable. ¿Ok? Muy bien, entonces a esto se le dio un nuevo nombre. O sea, tomar una señal MSK, lo que implica definir cómo es F delta, y usar en el transmisor, se puede, por cierto, poner también aquí afuera este filtro, da lo mismo. ¿Ok? Resulta en un ancho de banda menor y a esa nueva modulación se le llamó GMSK, que es Gaussian Minimum Shift Keying. ¿Ok? Y es lo que se sigue usando hoy en día. Hoy en día, una de las pocas aplicaciones que tiene la modulación binaria de frecuencia es esa. ¿Ok? Muy bien, entonces con esto terminamos con la modulación FSK. Y ahora pasamos a la maravillosa modulación de fase, que además de que es muy sencilla de trabajar matemáticamente, va a ser la ganadora en cuanto a fortaleza frente al ruido. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, aquí no les hablé mucho de porque eso después lo vamos a trabajar juntos, ¿no? Aquí esta es la distancia mínima y eso después lo vamos a trabajar porque las vamos a poner a competir a 3 modulaciones digitales binarias. Ok, fíjense que aquí el cuento es así. La modulación de fase no nos sirve cualquiera, sino la que es PRK, que es coseno menos coseno o seno menos seno. Lo importante es que haya una reversión de la fase. Entonces tienes la forma de un pulso y su negativo. Por eso es que da bien, porque esto es una transmisión polar. ¿Ok? Bien. Entonces, la forma de modelar esto es facilísima. Partiendo la misma señal BDT, ¿verdad? Tenemos que, si ponemos aquí 1, me queda A coseno. Y si pongo menos 1, me queda menos A coseno. Perfecto. Listo. Y obtener esta densidad espectral es facilísimo porque ya lo aplicamos. Es esta amplitud al cuadrado sobre 4 por la densidad espectral de BDT, que ya sabemos que es T bit sin cuadrado de FT bit. Pero tenemos que trasladarla en frecuencia a la derecha y a la izquierda. Y tenemos 2 sin cuadrado, igualito que en OK, ¿verdad? Pero sin portadora. Una maravilla porque hay un ahorro significativo de la potencia, exactamente la mitad de la potencia. Entonces la potencia aquí se calcula con la amplitud directamente de la señal y evidentemente es una sinusoide que, aunque cambie de fase, su amplitud siempre es A. Por lo tanto, la potencia da A cuadrado medio. Y si no me creen, integren esto, que les da 1, integren esto, que les da 1, 1 más 1 es 2, al simplificar con el 4 me queda A cuadrado medio. Y además otra cosa interesante es que el ancho de banda es igual al de OCA 2 bit. De tal manera que tenemos caracterizado en tiempo y en frecuencia y no quiero pasar de página hasta que se den cuenta que ya también tengo las bases. Porque a pesar de que uno de los símbolos es a coseno, el otro es menos a coseno. O sea que obviamente con una sola base puedo representar ambos símbolos. ¿Ok? Nuevamente me voy a tomar la libertad de decirles que calculé K forzando la amplitud de manera que la energía diera unitaria y me dio el famoso número que hemos aprendido hoy y que vamos a seguir viendo muy frecuentemente,
que es raíz de 2 sobre t bit, que es lo mismo que raíz de 2 por f bit. ¿Ok? Eso es porque la base toma en cuenta que en t bit cabe un número entero de ciclos. Si no, esta amplitud no da este valor. ¿Ok? Si, por ejemplo, tuviésemos que cabe hasta aquí, por decir algo, este bit, olvídense que la amplitud no es esta. Repito, y lo voy a seguir repitiendo porque es importante, y es un elemento clave para muchas de nuestras demostraciones y entender que no es un capricho matemático. Ay, no, para que salga todo más fácil. No, es algo que está atado a una reducción práctica del ancho de banda. ¿Ok? Para yo hacer la constelación, acuérdense que la regla es la siguiente. Usted tiene una señal, que en este caso esta es la base, que tiene una amplitud que es raíz de 2 sobre t bit. Con esa base usted quiere expresar un coseno de amplitud A. Entonces usted agarra la base, la multiplica por raíz de t bit sobre 2 y la multiplica por A. Por eso, esta constelación se lee así. El símbolo 1 es igual a A raíz de t bit sobre 2 u su 1. Es decir, agarre la base u su 1, la multiplica por raíz de t bit sobre 2 y la multiplica por A y va a tener el símbolo 1, que es A coseno. Por supuesto, el otro es facilísimo porque es idéntico pero negativo. ¿Ok? Y aquí empezamos a sospechar que esto de ser polar va a traer buenos resultados desde el punto de vista de la, digamos, de la fortaleza frente al ruido. ¿Ok? Nuevamente, que no se les olvide esto. FC tiene que ser múltiplo de F bit. Y repito, como yo uso muchas transmisiones locas, como las que ustedes van a usar en los proyectos, por ejemplo, las sinusoides van a durar solo T bit medio. Entonces, esto va a ser, pero diferente, es decir, voy a decir que quepa un número entero de ciclos en T bit medios o en T bit cuarto o del tamaño que yo quiera hacer los pulsitos sinusoidales. ¿Ok? Eso lo vamos a tener presente siempre, porque si no empiezan a no ocurrir cosas, como por ejemplo que el programa deduce las bases y aparecen con una amplitud distinta a esta. Seguro que ahí está pasando lo que les acabo de explicar, que escogió una frecuencia de portadora que no satisface este fenómeno. Ok. Así como en FSK presentamos un esquema que mejoró uno de sus grandes defectos, que es el ancho de banda, debo decirles que las ventajas que tiene claramente OK y FSK es que pueden ser detectadas con detectores asíncronos. ¿Ok? Pero en la modulación de fase no, porque la información va en la fase. Entonces aquí, y así se usa en la práctica, en vez de usar un esquema PSK, se usa lo que se llama un esquema diferencial. El esquema diferencial lo que hace es manipular la transmisión para después usar esa misma señal como coseno del detector síncrono. ¿Ok? Entonces les refiero más o menos cuál es la idea. Si yo tengo una modulación PRK normal, por ejemplo, para el coseno, para el 1 es un coseno y para el 0 son menos cosenos. Pero resulta que yo aquí voy a hacer una manipulación. Lo que voy a hacer es una trampa que es, este es el transmisor. Entonces voy a hacer lo siguiente. Cuando viene un coseno, perdón, cuando viene un 0, yo voy a poner el negativo del anterior. O sea, si esto era coseno, esto es menos coseno. Mientras que cuando viene un 1 me mantengo. Fíjense, por ejemplo, que aquí un 1 está representado con coseno y aquí un 1 está representado con menos coseno. Eso es un esquema diferencial. Usted está comparando con el anterior, parecido como en DPCM, por ejemplo, y eso es lo que se va a enviar al canal. Repito, usted, el primer bit lo va a perder, así que olvídese de él. Póngalo el que usted quiera. Yo puse un 1. Este es el primer bit de datos. Ok, esto es un coseno porque este es un coseno, porque a mí no me gusta cambiar. Pero viene un 0. Ah, no, 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 lo cambio. Viene un 1. Ah, no, no, a mí me gusta quedarme igual. Viene un 0, cambio. Es decir, esa es la regla de formación de lo que va a ir al canal, ¿ok? Que es la señal de PSK. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando llegue al receptor, yo voy a generar dos vías, una directa, que es los datos, y la otra la voy a pasar por aquí, que es un retardador.
y después lo voy a multiplicar. Entonces yo les voy a demostrar que esto me permite ir detectando los bits de datos. ¿Ok? Entonces aquí está el coseno y aquí está el coseno retardado, que es simplemente poner esto aquí. Y ahora voy a multiplicar uno por uno. Este por este me da coseno cuadrado. Este por este me da menos coseno cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando desarrollo el coseno cuadrado, me queda un nivel de C más un coseno de doble frecuencia. Pero esto que está aquí, que resulta aquí después del multiplicador, yo lo paso por un filtro pasabajo. Por lo tanto, todo esto se desaparece y me queda una constante. ¿Ok? Veamos cómo son esas constantes. Aquí esa constante es positiva. Ah, eso era un 1. Aquí esa constante es negativa. Ah, eso era un 0. Aquí es positiva, era un 1. Aquí es positiva, era un 1. Aquí es negativa, era un 0. Y eso es exactamente estos datos. Entonces, usando esa trampa, se consigue un esquema que se usa en telefonía celular, pero no en esquemas binarios, sino en esquemas M-arios. O sea, por ejemplo, existe QPSK, que es cuaternario, que ya ustedes lo conocen, pero diferencial. O sea, se hace una manipulación de los bits antes de ser transmitido para poder llevar en esa misma información, es como llevar la portadora, que yo estuve trabajando con ustedes eso en los códigos de línea. Bueno, aquí es una trampa un poco distinta. ¿Cuál es la consecuencia? De que esta señal llega sucia. O sea, que esta señal llega sucia. O sea, es como tener un coseno sucio en un detector síncrono. Obviamente la probabilidad de error no va a ser tan buena como cuando yo tengo un detector síncrono en donde me dan mi coseno limpiecito, pero tengo que usar, por ejemplo, un canal para enviarlo por satélite. Se puede enviar para sincronizar y demodular, así como los relojes. También se pueden usar canales para enviar los relojes, y por eso es que hacía énfasis en que eso es una característica positiva, que el sistema te permita sacar de allí los datos. ¿Ok? Bueno, fíjense que este esquema funciona, y no solo funciona en el caso binario, sino en el caso M-ario. Pero para cerrar la clase, lo que les quiero decir es que ya hemos, de una manera más o menos rápida, hemos encontrado las características fundamentales de 3 modulaciones de fase e incluso de 2 casos especiales, que son FSK, nos fuimos a MSK y el diferencial de PSK. Entonces, bueno, con esto terminamos la clase de esta semana. Es bastante información, pónganse a estudiar. Gracias por estar por aquí, Ashley, Diego, Leo, Adrián, Xavier. Muchas gracias. De nada, profe.